Se ha hablado muchísimas veces de que se genere algún grado de tregua o algo parecido en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y esto ha tenido distintas voces que han levantado el dedo y han dicho: yo creo que es necesario que se genere una tregua para que se pueda conversar y se pueda ver si es que esto puede de alguna manera terminarse de esta guerra incesante que se está dando allí. Estados Unidos ha participado harto de buscar empujar a ciertas posibilidades de tregua y lo sigue haciendo, y vuelve a salir un esbozo de conversación que no sea solamente las que muchas veces vemos ahí, que tienen que ver con las armas y que tienen que ver con el terrorismo y que tiene que ver con básicamente el uso de bombas para atacar a civiles. Entonces, de eso vamos a conversar con Raúl Sor, esta última iniciativa, para ver si es que se puede dar algún grado de tregua para poder ordenar lo que está pasando en Medio Oriente, Raúl. Hola, Fernando. Bueno, la situación en Gaza no puede ser más dramática. Hay los 2.300.000 habitantes, el grueso de ellos, la gran mayoría de ellos, están viviendo hambre. Ya hay informaciones concretas de niños que han muerto de inanición, una falta completa de medicamentos, una situación crítica y una catástrofe humanitaria realmente. Y esto en un conflicto que ya lleva más de 5 meses y que hasta ahora no tenía visos de solución, y que, más grave aún, tenía visos de agravarse, porque el primer ministro Netanyahu dijo: bueno, nosotros vamos a tomar Rafah, que es la última localidad que Israel no ha tomado plenamente y en la cual, según Netanyahu, operarían una cantidad de efectivos de Hamas. Pero la situación, desde una perspectiva, digamos, por lo que sabemos hasta ahora, ha sido un relativo fracaso para Israel. Uno, porque no ha logrado capturar a la directiva o los principales directivos de Hamas, que es un prerequisito, algo que los israelíes siempre han dicho: cortar la cabeza de la serpiente. Bueno, eso no lo han logrado. Dicen que han capturado a algunos de los dirigentes, pero ciertamente no los más importantes. Segundo, no han logrado recuperar, no han logrado rescatar una cantidad significativa de rehenes. Todavía hay 130 rehenes, y la presión de los familiares, de los seres queridos de los rehenes israelíes en manos de Hamas se ha ido haciendo cada vez más vociferante, más fuerte, y exigen que se le dé prioridad a eso, a esa liberación, antes que a otros objetivos militares. Y tercero, esta guerra que se prolonga en el tiempo también tiene costos descomunales para Israel en términos de económico y humano. Por lo tanto, hay que recordar que el ejército israelí es un ejército movilizado, es decir, muchos de los que participan allí son reservistas. El núcleo del ejército, los que están haciendo el servicio militar, por así decirlo, más la planta permanente, no es tan grande y no daría como para cubrir una campaña tan larga. Y, por cierto, si los gazatíes están sufriendo lo indecible, también los israelíes comienzan a sentir la fatiga de un conflicto al cual no se le ve salida. Y lo que llama la atención es que, frente a esta situación humanitaria, Occidente ha tenido una actitud bastante, yo diría, poco solidaria con aquellos que padecen, en el sentido de que si Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania le hubiesen exigido a Israel abrir nuevos pasos para el ingreso de ayuda, eso habría ocurrido. Y el hecho que los controles israelíes han mantenido la ayuda a cuenta gota, que es lo que está provocando en gran medida esta crisis humanitaria, bueno, hay corresponsables de eso. Ciertamente, la responsabilidad número uno es para Israel. Ahora, esta situación ha ido generando a nivel de la opinión pública mundial un rechazo muy grande, incluido en Estados Unidos, donde
el presidente Biden ha comenzado a recibir crítica y, digamos, en un periodo electoral hay sectores de su base demócrata que podrían sentirse menos estimulada a participar en su campaña, y en una campaña que se anticipa muy, pero muy reñida, bueno, eso puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Y por eso ha enviado a su canciller, al señor Blinken, Anthony Blinken, a recorrer el Medio Oriente, cosa que ha hecho varias veces, pero ahora está en el Cairo. Hoy día hizo una conferencia de prensa en el Cairo, en la cual señaló que Estados Unidos apoya, no una tregua, un cese del fuego. Un cese del fuego que se habla que podrían ser unos 40 días y que a cambio, digamos, junto con el cese al fuego, jamás se comprometería a la entrega de un número determinado de rehenes. Es algo que todavía está en discusión, cuántos rehenes, cuántos palestinos van a ser liberados, en fin. Pero ya habría un marco de acuerdo y en estas conversaciones, por lo menos en forma indirecta, Hamás ha estado participando, ha sido renuente en algunos momentos, pero mañana se presenta la moción de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad y, bueno, veremos qué pasa con el voto de una moción presentada por Estados Unidos. Oye, pero hay algo que quizás muchos personas que nos están escuchando les puede necesitar una explicación. ¿Cuál es la diferencia entre una tregua y un cese del fuego? Bueno, una tregua es un arreglo en el cual se pactan un periodo más largo y ciertas condiciones. Un cese al fuego es simplemente, no hay por ejemplo, Hamás decía queremos una tregua y parte de esa tregua es el retiro de las fuerzas invasoras de Israel en Gaza. Y eso sería parte de la tregua. Cese el fuego, las cosas se quedan como están, no hay mayores cambios y, bueno, nos abstenemos de combatir durante 30, 40 días, lo que acuerden, y después de eso, como lo dice el término, cese al fuego, las cosas vuelven al punto en que estaban antes, si es que los adversarios así lo estiman. Por lo tanto, y esta situación es muy complicada. ¿Quiénes serían los rehenes liberados? ¿Cómo operaría el ingreso de ayuda? Y te digo, francamente, a mí, como observador distante, me resulta completamente inaudito que se pueda someter a una población de más de 2 millones de habitantes a una situación que linda en la hambruna, en que ya comienza a morir gente, en que no hay hospitales, en que no hay lo mínimo para la supervivencia. Y que, bueno, eso es... Israel tiene hasta cierto punto libertad para operar y cerrar los pasos y no permitir inspeccionar los camiones con ayuda, y cualquier duda que les asalta sobre una caja que no han inspeccionado y no están claros qué es lo que tiene, el camión se retira y así sucesivamente. Al respecto, muchas de las organizaciones humanitarias han hecho denuncias muy fundadas, estoy hablando de Oxfam, la Cruz Roja, en fin, una serie de organizaciones humanitarias que están operando en la región y que son relativamente unánimes en denunciar la inhumanidad con que está siendo tratada esta población, en la cual hay que decir que el 60-70% de las víctimas fatales son niños y mujeres, es decir, no son combatientes. Bueno, vamos a tener que seguir hablando de esto, Raúl, porque hasta que no haya algún tipo de cambio en las situaciones y que se mantengan rehenes por parte de Hamás y se mantengan prisioneros por parte de Israel y se siga produciendo este bloqueo de ayuda, bueno, vamos a tener que seguir tomando esta noticia por lo que es algo de urgencia mundial. Sí, y déjame decirte una cosa más, un dato muy importante. Acaba de salir una encuesta publicada, la leí en un diario israelí, y en que dice que en esta encuesta, que las encuestas en condiciones normales pueden ser cuestionables, en las condiciones de guerra mucho más aún,
pero que la mayoría, un 52% de la población gazatí, apoya a Hamás. Te lo digo que esto es muy relevante porque justamente este cese al fuego es para empezar a buscar una fórmula de cómo se podría reconstruir la Franja de Gaza. Y si todavía Hamás sigue siendo la organización con más arrastre, si eso es así realmente, se ve complicada la salida del conflicto. Bueno, día jueves, día del libro. Así es. Un libro súper interesante, Atlas de Inteligencia Artificial. Mierda. Este es un libro de una académica estadounidense, Kate Crawford. Kate Crawford ha hecho una investigación fascinante, ha recorrido muchos los lugares donde empresas, universidades, donde se desarrolla la inteligencia artificial, y ella es una especialista en temas de inteligencia artificial, y es un libro que recomiendo porque realmente tiene muchos antecedentes. Es un libro académico, un poquito seco, pero realmente los que quieran entender lo que es inteligencia artificial van a encontrar acá un libro del mayor interés. Y la tesis central de este libro es, mira, la inteligencia artificial no es ni inteligencia ni artificial. Y ella sustenta esto a lo largo del libro, señalando que, hay un debate muy grande en el mundo sobre qué es inteligencia. Y no hay unanimidad al respecto, pero ella básicamente dice, no podemos considerar inteligencia una mera acumulación de datos. Es cierto que la inteligencia artificial reúne en muy poco tiempo, de una manera que ningún ser humano podría hacerlo, un volumen enorme, y eso explicaría, por ejemplo, algo que las derrotas que han sufrido grandes maestros del ajedrez frente a la inteligencia artificial. Pero ella dice, cuidado, el ajedrez es un juego, no son condiciones naturales en que existen no miles, cientos de miles de variables que se entrecruzan de manera imprevisible. El ajedrez es en toda instancia, un juego racional, absolutamente racional, calculado dentro de un tablero donde se puede dar una cantidad infinita o casi infinita de posibilidades. Pero es justamente allí donde una máquina o la inteligencia puede operar. Y dice, no es artificial porque en el fondo los algoritmos son una proyección de los humanos. Lo que hacen es prolongar en forma de una ecuación nuestros prejuicios. Por ejemplo, muchas empresas utilizan algoritmos y, si tienen prejuicios sociales contra un sector social o, por ejemplo, tienen una discriminación contra mujeres, por ejemplo, en términos de préstamos bancarios. Todo eso se traduce al algoritmo, y esto se ha visto especialmente con la policía en Estados Unidos, en que finalmente los mecanismos de inteligencia artificial han demostrado reproducir lo que sus mandantes les han dicho. Y este libro recorre una serie enorme de aspectos y hace un análisis muy a fondo, yo encontré fascinante, de Amazon. Y cómo Amazon, según la autora, es casi una réplica de lo que eran fábricas del siglo XIX. Es decir, la estrictez de las horas de trabajo, son 10 horas de trabajo con media hora de almuerzo, media hora que se descuenta del ingreso, en fin, y que, de la lectura de ese capítulo, me recordó esta película tan famosa, un clásico de Chaplin, Tiempos Modernos, en que él es atrapado por una máquina y no puede salir y termina siendo una parte de la máquina. Sí, vamos a conversar probablemente muchísimo de inteligencia artificial en el futuro cercano, porque no es algo que todavía se tenga como una, llamémoslo así, un artefacto que todo el mundo entienda cómo funciona y por lo tanto lo ponga en proceso de sus propias dinámicas diarias. Pero
no cabe la menor duda de que está agarrando un vuelo muy grande y que para eso entonces hay que por lo menos entender lo básico antes de no quedarse así como si esto fuera una suerte de magia, porque no es magia. Así es, exactamente. Tú pusiste el dedo en la llaga y por eso recomiendo tanto este libro del Fondo de Cultura Económica, que realmente para mí, que me pongo en los zapatos de muchos que estamos recién entendiendo este fenómeno, ayuda a esclarecer. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Igual, hasta la próxima semana.